En la vecindad reinaba una tranquilidad como nunca antes. Todo estaba en orden y la felicidad parecía formar parte de la rutina de cada uno de sus habitantes. Era el lugar que millones de personas conocían y recordaban con cariño, un sitio que había marcado generaciones enteras gracias a su humor y a sus inolvidables personajes. Aquella mañana parecía ser una más. Nadie imaginaba que esa calma estaba a punto de desaparecer para siempre. Mientras tanto, en las noticias de todo el mundo se reportaba un hecho sin precedentes para la humanidad. En China se había detectado un misterioso virus de origen desconocido. Los primeros informes indicaban que los infectados presentaban un comportamiento extremadamente agresivo, aunque las autoridades aún desconocían la causa y aseguraban que la situación estaba bajo control. En la vecindad, don Ramón se encontraba sentado en una silla, revisando los periódicos con la esperanza de encontrar un trabajo que, por fin, le permitiera pagarle todas las rentas atrasadas al señor Barriga. La Chilindrina, que observaba con atención el noticiero, rompió el silencio. «Oye, papá, ¿tú crees que ese virus pueda llegar hasta la vecindad?» Don Ramón soltó una pequeña risa y, sin dejar de mirar el periódico, respondió con confianza. «¿Qué va, Chilindrina? Esas cosas solo pasan donde empiezan. Ya verás que en unos días todo volverá a la normalidad». La niña asintió, aunque no parecía del todo convencida. Lo que para todos no era más que una noticia sin demasiada importancia, terminaría convirtiéndose en el mayor error de sus vidas. Habían pasado 4 meses desde que el mundo conoció la noticia sobre el misterioso virus. Al principio, muchos pensaron que jamás saldría de China, pero con el paso de las semanas, comenzaron a aparecer nuevos casos en otros países. Aún así, para los habitantes de la vecindad todo seguía pareciendo muy lejano. La vida continuó su curso. Después de tanto tiempo buscando empleo, don Ramón por fin había conseguido trabajo en una fábrica de alimentos ubicada a las afueras de la ciudad. Aunque el sueldo no era el mejor, estaba decidido a ahorrar para saldar, de una vez por todas, la deuda que tenía con el señor Barriga. Mientras él trabajaba, una familiar de confianza se encargaba de cuidar a la Chilindrina hasta su regreso. Doña Florinda seguía trabajando en el restaurante donde llevaba años atendiendo clientes. Sin embargo, en los últimos días el lugar permanecía más lleno que de costumbre. Personas de todas partes llegaban a comer, conversar y olvidar, aunque fuera por un momento, las preocupantes noticias que aparecían todos los días en la televisión. Kiko ayudaba a su madre como mesero. Tomaba los pedidos con entusiasmo y hacía todo lo posible por mantener el orden entre los clientes, orgulloso de demostrar que ella podía asumir más responsabilidades. Por su parte, el chavo había encontrado una forma sencilla de ganarse unas monedas. Durante las tardes y las noches recorría las calles buscando materiales reciclables que luego entregaba a un centro de acopio. Algunas personas, agradecidas por su esfuerzo, le daban una pequeña propina, suficiente para comprar algo de comida. A unas cuantas calles de la vecindad, doña Clotilde trabajaba como peluquera. Mientras cortaba el cabello de sus clientes, los entretenía contándoles historias y anécdotas que siempre despertaban la curiosidad de quienes la escuchaban. A simple vista, todo parecía indicar que la vecindad estaba viviendo una nueva etapa. Sus habitantes trabajaban, reían y soñaban con un futuro mejor. Ninguno de ellos podía imaginar que esa aparente tranquilidad estaba viviendo sus últimos días. Así transcurrieron los días. Mientras don Ramón regresaba en un taxi rumbo a la vecindad después de una larga jornada de trabajo, el ambiente en la ciudad era extraño. A medida que avanzaban por la carretera principal, comenzaron a escucharse gritos a lo lejos. Poco después, una fuerte explosión hizo temblar el vehículo. Don Ramón levantó la vista, confundido. «¿Qué está pasando?», preguntó. El conductor negó con la cabeza. «No lo sé, pero esto no me gusta nada». Decidió encender la radio para averiguar qué ocurría. La voz del locutor, entrecortada por la interferencia, sonaba desesperada. «Atención, interrumpimos nuestra programación de emergencia. El misterioso virus ha llegado a México.
Las autoridades han confirmado que el primer caso corresponde a un ciudadano que había viajado recientemente desde Japón. Según las investigaciones, el paciente ya presentaba síntomas antes de ingresar al país. Fue trasladado a un hospital, pero el contagio se salió de control. En cuestión de horas, médicos, enfermeros y pacientes comenzaron a infectarse. Las autoridades han perdido el control de la situación. Se recomienda a toda la población permanecer en sus hogares y evitar cualquier contacto con personas agresivas o con síntomas desconocidos. La transmisión terminó de forma abrupta. Dentro del taxi reinó un silencio absoluto. Don Ramón sintió un nudo en el estómago. Su única preocupación era la vecindad. Por favor, acelere. Mi familia está allá, dijo con desesperación. El conductor miró el camino con nerviosismo. No puedo. Acaban de informar que esa zona es una de las más afectadas. Si vamos, podríamos no salir con vida. No me importa. Lléveme, respondió don Ramón sin dudarlo. Al ver la desesperación de su pasajero, el taxista pisó el acelerador. Minutos después llegaron a las calles cercanas a la vecindad. Lo que encontraron parecía el fin del mundo. Había vehículos abandonados, edificios envueltos en llamas y columnas de humo cubriendo el cielo. Los gritos de auxilio se mezclaban con el sonido de sirenas y disparos. En medio del caos, personas infectadas perseguían sin descanso a quienes todavía intentaban escapar. Don Ramón sintió que el corazón le latía con fuerza. Al levantar la vista, vio que el portón de la vecindad seguía cerrado. Por un instante respiró aliviado. Sin perder tiempo, abrió la puerta del taxi y corrió hacia la entrada. Justo cuando estaba a punto de abrir el portón, escuchó un grito detrás de él. Al darse la vuelta, vio a dos infectados abalanzarse sobre el taxi. El conductor apenas tuvo tiempo de abrir la puerta antes de salir corriendo y desaparecer entre las calles, dejando el vehículo encendido en medio del caos. Don Ramón quiso ayudarlo, pero comprendió que, si permanecía allí un segundo más, correría la misma suerte. Apretó el picaporte con fuerza, abrió el portón y entró rápidamente a la vecindad, sin imaginar que el verdadero horror apenas estaba por comenzar. Lo primero que vio don Ramón al entrar fue una escena que le devolvió un poco la esperanza. En medio del patio, los vecinos habían levantado barricadas con muebles, tablas, macetas y todo lo que encontraron para bloquear cualquier posible entrada. La vecindad parecía una pequeña fortaleza improvisada. De pronto, el chavo apareció apuntándole con su resortera. «No te muevas», gritó con nerviosismo. Durante unos segundos creyó que don Ramón era uno de aquellos seres infectados. Sin embargo, al reconocer su rostro y ver que seguía siendo él mismo, bajó lentamente la resortera y corrió a abrazarlo. Al escuchar las voces, los demás vecinos salieron de sus casas. Doña Florinda, Kiko, doña Clotilde y los demás respiraron aliviados al verlo con vida. Todos habían pensado que jamás regresaría. Confundido, pero feliz de reencontrarse con ellos, don Ramón sonrió y preguntó de inmediato: ¿Y la Chilindrina? ¿Dónde está mi hija? El silencio se apoderó del patio. Las sonrisas desaparecieron al instante. Hace unos minutos, desapareció, respondió alguien con tristeza. A don Ramón se le borró la sonrisa. ¿Qué dijiste? ¿Cómo que desapareció? Todos comenzaron a explicarle lo ocurrido. Mientras él aún estaba trabajando, la Chilindrina había ido al segundo patio para llenar varias botellas con el agua de la fuente, pensando que podrían necesitarla si el encierro duraba varios días. Pero cuando fueron a buscarla, ya no estaba. No había señales de lucha. No había gritos. Simplemente había desaparecido. Como si alguien se la hubiera llevado sin dejar el menor rastro. El chavo dio un paso al frente. Yo fui a buscarla hasta el tercer patio, escuché unos ruidos, pensé que era ella llamándome, pero cuando llegué no había nadie. Todo estaba vacío, y el ruido desapareció de repente. Hizo una breve pausa antes de continuar. Por si acaso, cerré la entrada del tercer patio con las macetas más grandes que encontré. Don Ramón apretó los puños con fuerza. ¡No! Esto no se va a quedar así. Voy a encontrar a mi hija, cueste lo que cueste.
Sin escuchar las advertencias de los demás, salió corriendo hacia el segundo patio. Los vecinos intercambiaron miradas de preocupación. Sabían que tarde o temprano descubriría que la Chilindrina no estaba allí. Mientras don Ramón inspeccionaba el lugar desesperadamente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Levantó lentamente la mirada. En la azotea había una figura inmóvil. Era un hombre extremadamente obeso, con el rostro completamente deformado y una expresión aterradora. Permanecía observándolo en absoluto silencio. Don Ramón comprendió de inmediato que aquella cosa ya no era humana. Retrocedió lentamente. Entonces, la criatura abrió la boca y lanzó un enorme chorro de un líquido verdoso que cayó sobre el cuerpo de don Ramón. La sustancia lo cubrió por completo. La criatura desapareció tan rápido como había aparecido. Los vecinos corrieron hacia él para ayudarlo a limpiarse, sin comprender qué era aquella extraña sustancia. Pero antes de que pudieran reaccionar, ¡boom! El portón principal comenzó a sacudirse violentamente. Los golpes eran cada vez más fuertes. Don Ramón corrió hasta su casa en busca de la vieja escopeta que había guardado durante años. Mientras tanto, los vecinos se refugiaron en sus viviendas con la esperanza de resistir el ataque. El chavo decidió seguirlo. Por primera vez, su barril ya no era el lugar seguro donde siempre se escondía. Al entrar, vio a don Ramón terminar de cargar la escopeta. Sus manos temblaban, pero su mirada reflejaba una decisión inquebrantable. Chavo, necesito que vayas a la cocina y traigas todos los cuchillos que encuentres. Si logran entrar, tendremos que defendernos como sea. El chavo asintió sin decir una palabra y salió corriendo. Mientras esperaba, don Ramón observó el extraño líquido verdoso que aún cubría parte de su ropa. Ya no desprendía aquel fuerte olor, pero seguía allí, como si hubiera quedado impregnado en la tela. No sabía qué era ni qué podía provocar, así que decidió ignorarlo por el momento. Entonces comenzaron los golpes. ¡Bum! 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 La puerta principal crujía con cada impacto. Hasta que finalmente cedió. Una inmensa horda de infectados irrumpió en la casa. Sin pensarlo dos veces, don Ramón abrió fuego. El estruendo de la escopeta retumbó por toda la vecindad. Los primeros infectados cayeron al suelo, pero detrás de ellos aparecieron muchos más. Disparo tras disparo, la horda seguía avanzando. No parecía tener fin. Don Ramón respiraba cada vez con más dificultad mientras retrocedía. Entonces escuchó el sonido que más temía. Clic. No quedaban balas. Frente a él, decenas de infectados continuaban acercándose. El chavo regresó con los cuchillos, pero ambos comprendieron que aquello no sería suficiente. Retrocedieron hasta quedar completamente acorralados. Por primera vez, los dos pensaron que no saldrían con vida.